Hola amigos de Prog en otra dimensión, aquí estamos en una nueva emisión. Como siempre me acompaña mi compadre Esteban. Hola, mi compadre Pipe, ¿cómo estás? Aquí en otro día de cuarentena y otro capítulo más de Pero en otra dimensión. Así es, aplacando el frío que hace por aquí en Santiago. Y nada, pues les traemos otro buen capítulo. Muy interesante. Sí, vamos a repasar discos subvalorados en la discografía de grandes artistas de prog, obviamente. Y vamos a ir repasando a estas bandas y sus discos poco valorados, poco recordados. No, Claro, quizás esto es un recordemos poco que subjetivo porque... sí, es bastante subjetivo. Pero creo que va a haber mucha gente que va a concordar con nosotros. ¿Qué es lo que significa discos menos valorados? Significa que son discos que no fueron valorados por la crítica ni por la fanática, que no tuvieron éxito de venta o que tampoco no fueron tomados en cuenta, diciendo que tienen joyitas en el álbum. No sé, esos son los discos menos valorados. Como decía yo anteriormente, esto es un poco subjetivo porque obviamente yo creo que para muchos algunos de estos álbumes son parte de su gusto, pero como decía Esteban, para la crítica o para cuando uno recomienda álbumes de estos artistas, por lo general uno pasa por alto este tipo de álbumes. Claro. Sin más, comencemos. Pensemos a desglosar cada banda con su respectivo álbum subvalorado. Empecemos con lo clásico, con el progresivo clásico de los 70. Empecemos con lo más grande, Pink Floyd. Bueno, de Pink Floyd nosotros elegimos el álbum Midley. Este álbum se lanzó al principio de los años 70. Sí, este álbum tiene sonido mezclado de rock progresivo y con rock psicodélico totalmente. Claro, bueno, para muchos oyentes saben que de aquí sale el clásico que siempre ha tocado Pink Floyd en vivo, que es One of These Days, la instrumental, y para los que siempre se lo olvida, aquí está el mega clásico llamado Echoes. Sí, 23 minutos. Y como dice, muchos confunden, o sea, muchos no saben que Echoes es perteneciente a este disco. Muchos creen que es perteneciente a un disco más famoso de Pink Floyd, como, no sé, como The Wall, como The Dark Side. y no, está en este disco. De hecho, también cabe recalcar que este fue el último disco que las líricas la componían todos los miembros de la banda. Claro, hay letras que todos participan y después empezaron a hacer ese dúo entre Roger Waters y David Gilmour. Un álbum, para que le pongan atención, no solamente tenemos a los dos temas que puntualizamos, sino que también tiene hartas músicas por descubrir, así que denle una oportunidad. Tiene de todo un poquito, de todos los sonidos que tiene Pink Floyd. Bueno, avancemos con otro gigante, en este caso nos metemos a la corte del rey, estamos hablando de King Crimson, donde elegimos tres álbumes de estos gigantes, por sus casi tres épocas marcadas, por así decirlo. Así que partimos por el álbum de 1974 llamado Starless and Bible Black. Sí, que sería, claro, que aquí donde vemos este trío por Robert Fripp, John Whedon y Bill Bruford. Exacto, y acompañado por David Cross. Claro, y creo que no sé si en percusión está John New, no sé cómo se llama el percusionista. No, en este álbum no. Parece que no. No. Sí. Creo que este álbum fue eclipsado en la época por el Red, que siguió con esa tendencia y claro, el Red marcó una generación. Claro, lo que pienso yo que el Red es como el resultado final de la formación. Y creo que como este es un álbum de sonido prototipo, por así decirlo, pero no quiere decir que es malo, totalmente al contrario, es una joya
que no se valora mucho. Exacto. De hecho tiene temazos como The Great Deception, Lament, Fracture, temazo. Entonces es un gran álbum que hay que oírlo con mucha atención, con mucha dedicación, diría yo, porque es complejo, es complejo. Sí, y tal como decías tú, es como la pre-evolución del Red. El Red culminó todo lo que terminaron experimentando en el Starless, para lo que después se transformó en lo que fue el Red. Y pasemos a la época del 80 de King Crimson, pues, con otro álbum subvalorado. Como es el beat. Exactamente, donde aquí ya vemos la nueva formación de King Crimson, con Tony Levin, con Bill Bruford y con Adrian Belew. Es un disco que primero que nada fue bien influenciado por la generación del beat, por algún nombre. Para los que no sepan qué es la generación del beat, esta generación de un grupo de escritores estadounidenses de la década de 50 que escribían sobre el rechazo de los valores americanos, el uso de drogas, hablaban sobre la libertad sexual y sobre todo se acercaban mucho a la filosofía oriental. Así que King Crimson se basó mucho en esta... Creo que se inspiró en el libro de Kerouac, de Satori en París, creo. Claro, y una ciudad de Marruecos que no me acuerdo muy bien, pero sí, eso se esperan como su inspiración. Y tenemos clásicos ahí bien buenos como Neurótica, son pedazos de temas y que también pues eclipsan mucho con lo que fue el Discipline y el Free of a Perfect Day. Sí, es como el patito, es como el patito feo de los tres, pero no quiere decir que un patito feo, sino que es porque no fue valorado. O sea, con dos joyas que se han mantenido en el tiempo, es fácil olvidar el beat, pero sí, claro. Lo que estamos haciendo es el ejercicio de desempolvar esos discos. Para los que no conocen estos discos, que se incentiven a escuchar estas joyas. Sí, y pasemos a la época ya final de King Crimson, de los 90. De hecho elegimos del año 95 el álbum Track, que ya marca como el punto final de del doble grupo, del doble trío, perdón. Claro, aquí tenemos ya a Mastelotto ya. A Don Trey Gunn también. También en la War Guitar. Sí, este álbum tiene sonidos ya como modernos también, bien actualizado. Sí, aquí ya Crimson ya hacían gala de toda esta experimentación y sobre todo lo que ya estaba sonando ya por allá por los 90 ya, como siempre Crimson experimentando con lo que estaba sonando en la época y llevándola a un paso más allá, donde tenemos también a destacar temazos como Dinosaur, People, One Time. Sí, no, es un álbum que a la gente que le gusta como su sonido más experimental y también, por así decirlo, industrial también, este puede ser el álbum ideal de King Crimson. Sí, es un álbum para empezar por King Crimson, sobre todo para la gente que quizás a veces el Crimson clásico quizás se le hace tedioso a alguna gente. Sí. Puede ser una buena vía empezar por esta época o por la época 80. Claro, buen punto de partida. Sí, y avancemos en la otra banda, otro grande, grande norteamericano como los canadienses de Rush. Exacto, y elegimos, creo que el álbum que mucha gente siempre olvida, que es el Caris of... Sí, lamentablemente muy dejado atrás. Este es el tercer álbum de los canadienses. Sí, como dice Iván, es un álbum totalmente dejado atrás. Es rock progresivo netamente. Creo que tiene 5 temas, si no me equivoco. Sí. A ver, 3, sí, claro, tiene 5 canciones. 2 canciones de larga duración. Y aquí vemos cómo explota la composición de los 3 chicos.
y la habilidad del escritor también de Neil Peart, basado en muchos libros como Tolkien, también tomando influencia de la toma de la Bastilla también. Así que exacto, la fábula también de La Fuente de la Juventud también. La Fuente de la Juventud también. Y es pedazo. Yo encuentro que es pedazo. De hecho, aquí vemos como Ratch ya explora ya mucho el virtuosismo también. De hecho, los fills de Neil son espectaculares. Por otra parte, ya Neil también empieza ya a soltarse más líricamente, explorando tal como decía Esteban, con influencia de grandes escritores, fábulas, y también parte de sus experiencias personales, como Slackside Park, por si acá, para que le pongan atención a esto. Y nada, pues es un álbum que también, pues, o sea, todos siempre recordamos a Ratch por el 2112, claro, el Moving Pink Picture. Claro, el Permanent Wave, pero el Carrots of Steel creo que es la primera piedra angular de lo que ya sería Ratch a futuro. Sí, injustamente poco valorado. Debería ser más valorado porque tiene líneas complejas, muy refinadas también. Así que un álbum que se debe valorar, sí o sí, que tomar con más atención. Bueno, continuando nuestra lista, vamos a otros gigantes, que son los británicos de Genesis, donde elegimos 2 álbumes que están seguidos y que para mucha gente también los pasa por alto, que es el A Trick of the Tail y el Winter Wuthering. Claro, esto es lo que sería como la época de transición de Genesis entrando a los 80. Aquí ya no está Peter Gabriel, ya está Phil Collins. De hecho, son los 2 primeros álbumes donde canta Phil. Claro, y aquí Genesis no cambia mucho, no porque Peter Gabriel se haya ido, Genesis dejó de ser progresivo, al contrario, sigue siendo rock progresivo. Exacto, de hecho nos encontramos aquí con tremendos clásicos que la banda a día de hoy, que sigue reunida, por así decirlo, siguen tocando, como Dance on a Volcano, Los Endos, Ripplers. Temas horribles. Así que son 2 álbumes que Genesis no pierde el sonido setentero, o sea, no. Y un disco que se dejó de lado porque no estaba Peter Gabriel, yo me imagino. Claro, yo creo que no sé, creo que estos álbumes pagan el pato para lo que mucha gente opina del Genesis con Phil Collins a la cabeza, que Genesis se volvió pop al momento de que Phil se puso a cantar, y eso no es verdad. Por lo menos estos 2 álbumes tienen joyitas de rock progresivo que merecen ser tratadas con respeto y que se vuelvan a descubrir. Genesis con Collins no fue solamente el 80, sino que aquí tenemos una pequeña transición de un cambio de vocalista solamente, y nos encontramos con un gran debut de Phil Collins a la cabeza de Genesis, y bueno, en el Winter Wuthering marca también el último disco de Steve Hackett con la banda. Sí, el último, y aquí vemos ya la diferencia del guitarrista con los otros miembros, que ya no querían hacer, para decirlo, cosas, temas largos, extensos, o con música compleja, ya querían volverse más simple, más directo, cosa que es respetable. Claro, de hecho ya los gigantes del rock progresivo ya, sobre todo ya a finales de los 70 y a principios de los 80, ya el progresivo ya no estaba teniendo el respeto ni comercialmente ni para el público en general. No, pues ya era música ya arcaica para la nueva generación ya. Bueno, pasemos a otro grande. A otra banda también.
pasamos a otros chicos ingleses. Jethro Tull, de Ian Anderson. ¿De aquí elegimos qué álbum? Aquí elegimos el Crest of Knife. Que es un álbum, bueno, el álbum de la discordia para los fanáticos de Metallica. Este álbum. El álbum que les quitó el Grammy al disco negro de Metallica, al Black Album. En su defensa puedo decir que es un tremendo álbum, sobre todo con un tremendo trabajo de guitarras. Viene en plan Dire Straits. Exactamente, tiene mucho de Dire Straits. Sí, un gran álbum, para algo tú le fijas la razón, yo me imagino. Sí, pero no es para nada un mal álbum. Quizás no se merecía tanto ese Grammy como tendría que haber sido para Metallica, pero claro, no deja de ser un tremendo álbum. Igual, como bueno, se siente como orgulloso que tú le hayas ganado ese premio. Es como, oh, vaya, banda de los precios ganando un Grammy. Claro. Pero obviamente generó la polémica, ya que el álbum negro había arrasado con todo en esa época, más no en el Grammy. Continuando con las bandas inglesas, tenemos a los grandes de Yes, donde también hicimos 3 discos. Sí. Empezando por el Going for the One, que ya marcaba el final ya de por así decirlo, de la formación clásica, donde ya había vuelto Wakeman después de 2 años de no estar presente con Yes. Marcó su regreso en este álbum. Creo que este es un álbum que pasa muy, muy por debajo y que tiene un temón como es Awaken. Awaken, que es un tema de larga duración espectacular. Por otra parte también elegimos el álbum Drama. Sí, es de los álbum de los 80. Exacto, que aquí, para los que no sepan, aquí Yes ya no cuenta con, ¿cómo se llama? Con John Anderson en la voz. No cuenta ya. Sí, muchos creen que, claro, a simple vista, a simple oída, muchos dicen, no, pero si todavía está John Anderson, sí, no, es muy parecida la voz. Sí, el que canta en este disco es Trevor Horn. Escucha, ¿qué decir de este álbum? Bien rapidito, quizás, claro, un álbum que pasó sin poca magia, ya que fue un álbum que ya, como el progresivo ya no estaba a tope, pero que nos dejó temazos como Machine Messiah, Into the Lens, también un buen temazo. Sí, yo creo que esta época de Yes es como la época, como que Yes se estaba despidiendo ya del rock de los 70. De hecho, aquí ya estaban haciendo como esa transición que ya empezaron a hacer en los 80. Bueno, de hecho, muchas bandas progresivas, al ejemplo de Genesis, empezaron a adaptar a la época y a las tendencias del mercado. Claro, totalmente. Y creo que nos faltaría otro álbum de Yes, creo. Del Ladder. Sí, se totalmente dejado, pero por muchos fans, muchos no lo toman en cuenta ese álbum. Claro, es otro álbum que también pasa muy, pero muy, muy por debajo de todos los fans cuando uno empieza a desglosar esta gran discografía que tienen estos británicos. Así es. Y pasemos a otro gigante del pro británico, como chicos de Camel. Donde nosotros elegimos 2 álbumes también. Primero elegimos el Moon Madness. Y el The Finger Factory. Estamos por el Moon Madness. Moon Madness es un discazo. No hay por dónde se le mire, una obra de arte, de verdad. Yo diría que está al mismo nivel de Mirage y de Snow, totalmente al mismo nivel. Sí, bueno, aquí en todo caso yo creo que un álbum redondito, sobre todo porque aquí ya empezaron, por lo menos en este álbum abandonaron el hilo de ser un poco conceptuales con su temática, así que nos dieron
redondito, sin la necesidad de que todo estuviera a través de un concepto. Claro, y aquí y la sonoridad de este álbum es totalmente jazzero, muy jazzero, tiene muchas cosas de jazz, Sí, también uso de flauta. de hecho es bien espacial para la época. Sí, también tiene ese sonido bien espacial. Y por otra parte, el The Thrill Factor, que bueno, para mí lo considero un álbum, quizás claro, para los fanáticos, este no es un álbum que sea un hincapié, que más que nada mucha gente lo considera como el traspié de Camel, ya que aquí Andy claro, Ward yo creo que aquí pasó porque los fans de Camel estaban esperando el anterior disco creo que es Nude, ¿no? Sí, Que fue de un de alto nivel, y no sé, como que la gente como que tuvo mucha expectativa y como que se les bajó con este álbum, siendo que no es mal álbum. no, para nada. De hecho, bueno, como decía, este es un álbum que marcó cierto traspié, que también marcó la banda que quizás no le tomó mucha atención en la época, tanto por la salida de Andy Ward, como que también hubo como cierta inmotivación también del sello al no darle tanta difusión como correspondía. Eh, pero para mí es un buen disco, tiene buenos temas, también tiene tremendas colaboraciones. Está Simon Phillips en un par de temas, Sí, Peter Barnes también. Así que es un buen álbum que es momento para desempolvarlo y darle el valor que se merece esta joyita ochentera. totalmente de acuerdo. Pasemos a otro gigante. Pues tenemos a los grandes de Emerson, Lake and Palmer, el La trío de super banda, virtuosos. la super banda de rock progresivo. Sí, donde aquí elegimos Trilogy. la, la trilogía, Eh, que creo que fue lanzada en 72. es un álbum que fue un poco eclipsado por lo que fue en el Picture and Exhibition. Activision, sí, y el homónimo. Sí, ¿Qué podemos decir de este álbum? Bueno, tiene esta, esta obra magna que es el que le da el título al álbum, que es Trilogy. claro, de 8 minutos. Tenemos de Endless Enigma, que está partido por dos partes. Sí, también. The Sheriff, un buen tema, encuentro yo. Sí, temazo con esta historia del viejo oeste. Sí, un buen álbum, así que yo creo que se debería valorar al mismo nivel de Tarkus, de Picture y del homónimo. Sí, sí. Bueno, yo creo que por lo menos la época setentera de Emerson, hay que saber escucharla y meterse de lleno al virtuosismo que tenían estos tres grandes. Sí, hacían cosas, pero realmente locas. Para mí, Emerson era como los Greenfield de esa época, porque dejarlo como, déjame un respiro, déjame procesar un poco la música un rato, muchos cambios. De hecho, para mucha gente considera a estos muchachos que mucha información cuando uno es primerizo en este mundito, tal como a veces pasa con King Crimson de los 70, se hace muy Claro, tedioso me escuchas con estas dos bandas. claro, pero cuando ya se le agarra el hilo conductor, ya hay como que te empiezas a enamorar totalmente. Sin dudas. Ya, y ahora Eh, eh, nos faltaría otro grande del Pro Inglés, como Gentle Giant, de estos muchachos elegimos el álbum True Friends. de la mano del genio de Schumann, y Jethro Tull es una banda de rock progresivo, por así decirlo, ecléctico, le dicen así, como rock progresivo ecléctico. Sí, de hecho, bueno, yo era un grupo que siempre buscaba ser súper experimental, ser bien eclécticos. Bien Y, diferente y a las otras bandas, yo diría, también. sí, bueno, Sí, son muy elegimos este diferentes. álbum más que nada porque
en el año que salió el álbum, que fue el año 1972, fue eclipsado por otro álbum que también lanzaron el mismo año, que fue el grandioso Octopus. Sí, como no, claro, ahí fue eclipsado por debajo. Y yo creo que si se hubiera lanzado en otro año, no sé, no sé, 74, 73, o no sé, 75, hubiera tomado mucho más fuerza, pero como fue lanzado el mismo año, 10 horas. Claro, el Octopus fue superior en cuanto a concepto y marcó más, pero no deja de ser un tremendo álbum. Sí, fíjense. Sí, yo creo que ahí estaríamos terminando las bandas inglesas que son altas. Sí, bueno, tenemos que pensar que el gran del progresivo de la época salieron de Inglaterra, así que era mínimo hacer el paso correspondiente a estos gigantes. Sí. Ahora vamos a viajar a Chile. Claro, a recordar a uno de los grandes próceres de nuestro país, que son los Jaivas. Exactamente. Aquí elegimos dos álbumes. Exacto, elegimos dos álbumes, que son el Aconcagua y Obras a Violeta. Claro. Los dos lanzó en la época de la década de los 80. Sí, empezó con la Aconcagua. La Aconcagua. Tiene temas, tiene como el corre que te pillo. El tema homónimo. Claro, de hecho era en la época que los Jaivas estaban experimentando mucho con lo que era, sobre todo el progresivo, y obviamente sin perder las raíces fusioneras que tenían, sobre todo con el folclore latinoamericano. Sí. Y para muchos en la Concagua, donde tiene el mambo de Machaguay, el corre que te pillo que decía Esteban, pasa que para muchos eclipsa mucho con lo que fue la altura de Machu Picchu. Claro, sí, claro, porque mira, hay que pensarlo bien. ¿Cómo se puede superar una altura de Machu Picchu después de eso? Claro, súper difícil. Pero para mí la Concagua está a la altura. Sí, quizás no totalmente. tanto tiempo como fue la altura de Machu Picchu, pero considero que en cuanto a la musicalidad está a la misma altura. Totalmente. Y pasando al otro álbum, Obras de Violeta Parra. Obras de Violeta. Claro que está obviamente inspirado en nuestra famosa cantautora chilena. Obviamente es un tributo que tenían los Jaivas para Violeta, donde tenemos versiones tremendas como Arauco tiene una pena. Sí, está diría que muy poético, muy desgarrador también, emocional también. Es que tenía que ser así, sí. Violeta en sus líricas, y bueno, y también como las cantaba, era súper de piel, súper intensa. Así que tenía que ser de ese mismo nivel el tributo. Y creo que lo logró súper bien. Sí, lo abordaron súper bien el tributo, lo hicieron. Pasemos a la siguiente banda. Claro, aquí vamos a pasar ya, vamos a dejar un poquito el rock progresivo, vamos a meter más al rock progresivo, noventero y al metal progresivo de lleno. Empecemos con los neoyorquinos, con los reyes del metal progresivo, Dream Theater. También elegimos 3 álbumes, empezando con el olvidado, bueno, no tan olvidado en esta época ya, pero en su momento sí, que fue el Fallen into Infinity de 1997. Sí, que inicialmente iba a ser disco doble, no se pudo por el tema de los sellos. Claro, el sello ya presionaba mucho en esa época Dream de que necesitaban que fueran más comerciales para vender más. Claro, cosa que los chicos decimos ese disco totalmente bajo estrés, pero aún así sacaron un buen disco con unos temazos pero espectaculares. Claro, tenemos a Peruvian Skies, a New Millennium, God of Tears. Sí.
la balada Hollow Years. Claro, yo creo que este disco de Brim es como el disco no metal, el disco rock progresivo, no es metal. Sí, sí. Bueno, con hartas tendencias también pop de la época. Sí, De hecho, un álbum muy influenciado también por lo que estaba haciendo Metallica en la época. sí. Bueno, hay cosas notables de Rush también, de Pink Floyd. Claro, de hecho se nota mucho la influencia en un par de temas. Pero es un tremendo álbum que merece ser escuchado. Sí. Y el otro disco que dijimos es el Six, Six Degrees of Inner Turbulence. lanzado obviamente en el año 2002. Este sí disco ya se pudo lanzar como disco doble y está debajo, está con una temática de psicología, abordando temas de enfermedades mentales, adicciones, temas existenciales. Y un álbum total. Para mí este es el álbum más experimental que tiene Blink, por lejos, más bizarro también. Sí, aquí, de hecho aquí soltaron mucho su experimentación, de hecho se nota mucho en temas como Misunderstood, Sí, Great, The Great Day, The Great Disappear, mucho claro. esa ganas de experimentar y salirse también de la zona confort que ya tenían después del Scene from a Memory. Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Y el disco 2 totalmente tiene cosas sinfónicas, muy cosas de mucha música clásica también. Así que un disco redondito, redondito. Sí, de hecho, bueno, aquí comienza también la historia de los alcohólicos anónimos de Mike, en que empieza Claro. todo con The Glass, aquí sale The Glass Prison, para los que a veces se lo olvida el Un álbum. tema, sí, es como para empezar, yo creo que así se tiene que empezar un álbum, de la forma más avasalladora. Sí, lo de Glass Prison es... Si uno está desmotivado, por favor, pongan The Glass Prison. Se van a animar Claro, no, en o un dos sea, por de inmediato, no, ese tema tiene magia absoluta. Y pasando ya al último álbum que encontramos que está bien valorado y es joya, el Royal Train. sí, el Train of Food. Que bueno, el Eh, álbum más pesado de la banda. De hecho, hay, bueno, lo que pasa con lo que siempre ha pasado con Dream, la pelea siempre del fandom de que Dream tendría que ser solamente rock progresivo, sí, bo. que lado metalero. como, claro, como si hubiera una ley que Green no puede ser metal tampoco. Y bueno, el Train es eso, es metal, es Es rabia, metal, es es, rabia, es ira, bien cólera. pesado. Sí, güey, yo encontré súper bien que Green hiciera un álbum totalmente pesado, pero totalmente pesado. Y lo hizo, pero muy bien. Sí, de hecho tiene joyitas. Asayam, Ujú. And the Sacrifice, Honor ese Defy, pedazo de... Honor Defy, que para mí es el tema más pesado que tiene la banda. Y yo con la tremenda introducción de Mike en los tarros Eso ahí, sí. al empezar el tema. El instrumental, String también. The String of Consciousness, si no me equivoco. Sí. Así Así que no, es tenemos... un buen disco. Yo creo que estos tres discos, yo creo que varios fans de Blink pueden concordar con nosotros, que estos tres discos son poco valorados y son joyas. Sí, totalmente. De hecho, volvemos a recalcar todos los álbumes que estamos diciendo y que vamos a decir, denle su oportunidad. Hay joyitas, quizás para los que en la época no lo pasaron por debajo, denle una oportunidad. Son, todos los que Totalmente. estamos diciendo son álbumes geniales. Y aquí pasamos a otra banda inglesa. Claro, tenemos a los británicos de Marillion. Claro. Bueno, ¿qué podemos decir de los británicos de Marillion? Su transición con Mr. Steve Hogarth marcó mucho un cambio a lo que venían haciendo con Fitch, Sí, llevándolo claro. a otros terrenos.
Y ya en la época noventera elegimos el Holidays in Eden, que Sí. está previo al Brave, donde nos encontramos con hartas joyitas que en la actualidad la banda sigue recordando, como No Man Can, ¿Qué más? Splintering Heart, Dreamland, Waiting to Happen. Pero un álbum que a muchos fanáticos se les olvida de Hogarth mencionarlo, como que todo el mundo Sí, se acuerda ahora del Brave o el Marbles, pero todos estos álbumes, sobre todo el que estamos recomendando, que el sí, Holiday in Eden, pasan al olvido, siendo que tiene demones. tiene demonios. Sí, a mí me pasa que hay algunos marinos que no son conocidos, pero si uno le da el tiempo, va descubriendo cosas que son totalmente interesantes. Sin duda, sin duda. De hecho, creo que Marillion, sobre todo en la época, la formación que tienen ahora, que desde que llegó Steve Hogarth, se han mandado joyitas tras joyitas. Claramente hay casos que uno no puede no valorar, pero los que Sí, se han quedado y los que estamos nombrando son álbumes que tienen esa misma calidad, pero que para muchos no los tienen en consideración. Y eso que, como recalcamos, ah, tienen temones. exactamente. Y el otro disco que elegimos fue el Arachnophobia, creo. No, Ana, Arachnophobia. Es medio complicado nombrarlo. sí, Es como un trabalengua. sí, el álbum del 2001, ya aquí eh, ya estamos entrando al nuevo milenio y para mí me resulta un álbum súper fresco para la época. Sí, Marillion renovando su sonido, donde encontramos pedazos de tema como Pity on You and Me. así es. Yo creo que no tuvo repercusión porque no, yo creo que al principio los fans no se acostumbraban a esa frescura que tiene ese álbum. Sí, bueno, también podemos decir que ya en esta época también Marillion no estaba teniendo mucha difusión por el sello tampoco estaba haciendo esfuerzo por la Sí, sí, sí. banda, así que también fue un álbum que quizás tampoco tuvo el impacto mediático que tendría que haber tenido. Sí, no tuvo ese apoyo tampoco de parte de como tú mencionas. Sí, bueno, de hecho yo creo que todos estos discos han sufrido de esto, ya Claro, sea por sello, haber sido eclipsado por el álbum previo o el álbum que vino después, que son álbumes que pierden la valoración por eso. totalmente, de acuerdo. Pasemos a otra banda rock progresivo británico que se inició en los 90. Preséntamelo. Que ¿Quiénes muchos son? no saben que inició en los 90. Muchos creen que empezaron en los 2000. No, empezaron en los 90. Estamos hablando de Porcupine Tree, Sí, una donde gran banda. ¿Qué pudimos decir de Porcupine? ¿Qué pudimos decir de Porcupine? ya a esta altura nada, o sea, ya creo Nada. que se ha dicho todo esto de estos británicos y sobre todo por su líder que es Steven Wilson, que a día de hoy sigue siendo muy exitoso. Así es. Y los álbumes que queremos resaltar son esa gran triada que empezó el La año final de 90. claro, claro, final de los 90 totalmente. Claro, del 96 al 99, Ujú. mejor dicho hasta el 2000, Hasta 2000, sí, hasta 2000. donde elegimos al Signify. Signify. Sí, un álbum totalmente experimental, con sonido ambiental también y electrónico también. Claro, hay que Mm, recordar que como la primera época de estos británicos empezaron siendo muy experimentales. Ya con este sí, disco ya por lo menos se están como encontraron, yo creo que están como despidiendo un poquito de ese estilo de noventero del principio. sí,
Sí, aquí ya se encontraron más como banda, o sea, ya aquí por lo menos la banda empezó a trabajar ya como banda, teniendo a Richard Barbieri, a Colin Edwin y al batero que de esa época que era Chris Maitland. Sí, como tú dices, sí, tomó ese punto que como que dejó de experimentar, ya empezó a hacer como temas más consistentes, temas como más radiales también diría también. Bueno, ahí está Dark Matter, bueno, Signify, que es un tema instrumental muy pero muy bueno, Sever. Sever, temazo. Y no, un álbum totalmente completo, completito, redondo, que no, los fans de Steven Wilson, sobre todo que no conocen mucho Porcupine de los 90, dirían escucharlo. Sí, es un álbum que merece desempolvarse y escucharse como corresponde. Sí, pasemos al segundo disco que tenemos en la lista, que es Stupid Green. Claro que el siguiente, al Signify, ya aquí también claro. ya la banda ya toma bien los elementos del rock progresivo y ya netamente son temas, ya no hay tanta experimentación. Aquí ya están los primeros clásicos de la banda. Sí, está aquí ya por comer tomar la rienda de ser banda rock pop progresivo. Tenemos un poquito de todo, un rico popurrí de muchas cosas. Aquí están, no sé, el clásico Everlare, Hate Me, Quinto Brazo, Demones, Pure Narcotic, en fin, temazos. Y para cerrar este trío de álbumes, que para mucha gente lo olvida, tenemos al Lightbulb Sun del 2000. Y también marca el último disco que hizo Chris Maitland antes de ser sustituido por Gavin Harrison. ¿Qué álbum? Para mí de los tres este es mi favorito. El mío igual. Sí, aquí vemos una fusión se mantiene totalmente los temas radiales de pop, pero aquí como que vuelve un poquito a Porcupine a tomar ese lado experimental, pero ya fusionado de mejor forma, diría. Sí, aquí ya, bueno, se nota también la madurez ya que ya la banda tenía luego de los dos álbumes pasados y se atreven también a llevar la experimentación a un paso más allá. Y eso se ve reflejado harto en temas como Russian on Ice, Dance. Y bueno, los viejos singles totalmente conocidos como Chismelman. Claro, Hate Song también. También. Así que yo diría que una evolución madura ya de la experimentación de Porcupine junto con el lado opero, que es muy bueno. Como siempre, Porcupine se destaca por siempre haber fusionado mucho su sonido, pero siempre manteniendo un complejo muy radial. Sí. Yo creo que también elegimos bien los tres álbumes de Porcupine. Yo creo que a los fans que son más fan de esta triada más famoso, como el Ancentia, el Fear o el Darkwind, que les tomen más atención a estos álbumes que nombramos. Y también a los fans de Steven Wilson también, que no conocen mucho la época de Porcupine de la final de los 90, den su oreja y van a encontrar joyas. Sí, y sobre todo para los que están enojados con Wilson de que experimenta o que hace pop, en estos álbumes ya lo hacía. Ya lo hacía ya. Sí. No, ahora, no es una crítica, vaya. No hay mucha novedad. Pasemos a otro grande. Bajemos a Suecia. Bajemos a Suecia, Estocolmo. Un partner de Don Wilson. A los gigantes suecos de donde también, bueno, elegimos aquí dos álbumes de estos muchachos de su primera época, que es el My Arms, Your Ears, y el que está de aniversario un día como hoy que estamos grabando que es el Morning Rise. Sí. Empezó por el Morning Rise, del 96. Hablemos al tiro de esa joyita. Esa joyita aquí es poco valorada. Sí, aquí ya... Bueno, el primer disco ya sabemos que es
Orchid y el segundo es Morning Rise. Aquí hay un sonido ya, diría ya que aún no así muy definido y tampoco muy estilizado, pero ya se ve como un destello ya de lo que quería hacer Opeth a futuro. Sí, aquí ya Opeth, podemos decir que con este segundo álbum ya Opeth se estaba moldeando, estaba encontrando el sonido que ya fue mejorando disco tras disco, pero aquí ya tenemos esa sensibilidad, los arreglos. Bueno, Opeth nunca perdió esa epicidad en su música, pero aquí ya se empezó a construir de buena manera. Sí, ¿no? Sí, de forma, pasaje acústico muy hermoso. Y esa dualidad que siempre tiene Opeth, muy característica de pasar a ambientes muy calmos y ambientes muy pesados. Sí, bueno, como sobre todo ese temón que se llama The Night and the Silent Water, que tiene ese quiebre, espectacular. Espectacular, no, espectacular. Y bueno, el tema épico, Black Rose Immortal. Claro, el más largo de su discografía. Exactamente. Y elegimos otro álbum de Opeth, también un poco largo, que es el tercer álbum, el siguiente, el Morning Grace. El My Arms Your Healers. Así es. De aquí ya entra Martín Mede, pero no toca en el álbum. Como ya para recordarles, tenemos el especial que hicimos de Opeth, por si lo quieren escuchar. Ahí explicamos todo el asunto. Sí, yo creo que este álbum es como la evolución del otro, ya está mucho más estilizado también, mejora mucho la calidad de sonido también, diría yo, la calidad de producción también. Sí, bueno, aquí ya podemos decir que ya es un álbum que suena muy bien, a diferencia de los dos primeros. También encontramos a un Åkerfeldt más profundo en sus guturales, Así es. casi amenazante, por así decirlo, sobre todo en el temón del álbum Of the Fall. O ese tema, el abismo, ya te lleva al abismo, totalmente. Sí, y son dos discos que para muchos fanáticos a veces lo dejamos de lado, pero son dos álbumes que marcaron a fuego a lo que fue construyendo Åkerfeldt y compañía a través del tiempo. Sí, eso totalmente fueron los primeros ladrillos de Opeth en construir como el castillo, por así decirlo, del sonido total que ya tiene ahora Opeth en estos momentos. Así es. Continuando, ahora vamos a cruzar de nuevo a Estados Unidos, donde nos encontramos elegimos, a esta banda gigante que fue Queensryche. Queensryche, pioneros totalmente del metal progresivo. Elegimos el álbum Promised Land, fue el sucesor del éxito en venta llamado Empire. Este disco fue lanzado creo en el 94. Este es un disco que tuvo que a pesar de ser valorado por los fans de Queensryche, es un álbum que pasa muy por debajo para los que en mi época, cuando yo conocí a Queensryche, todo siempre la típica, a uno le recomiendan el Operation Mindcrime y el mismo Empire, pero el Promised Land siempre ha pasado muy por debajo. Siento que tiene tremendos temas. Es un álbum redondo, no es un álbum que uno pueda decir, no, tiene, no sé, 3 temas y sería. No, este es un álbum muy bueno, de principio a fin. Por algo escaló creo que al puesto número 3 del Billboard 200 también. Sí, bueno, y aparte estamos hablando también de la época con la mejor formación que tenía Queensryche a su haber. Sí, una formación de oro. Bueno, quedémonos en Norteamérica con otro padre del metal progresivo llamado Face Warning.
Sí, otra banda pionera que tuvo cierta. Yo creo que tuvo menos éxito comercial que Queen Rise, pero de una calidad totalmente del mismo nivel de Dream Theater, de Queen Rise. Dream le debe mucho a lo que fue esta banda de Faith Warning y a Winrich. Sin esas dos bandas, quizás no tenemos Sí, un Dream Theater que se pudo consolidar en el tiempo sin la influencia de estas dos bandas que fueron los que totalmente. las primeras piedras. Las primeras piedras. Y aquí elegimos tres discazos de estos chicos. Sí, bueno, partamos por la época ochentera o finales de los 80, que es el Perfect Symmetry, un álbum de 1989. Así es. No, y es un pedazo de álbum. No, creo que fue injustamente valorado. Además, creo que, si no estoy seguro, este álbum creo que aparece en la banda sonora de Freddy Krueger. Sí, en Sí, The Final Nightmare. ese mismo. No, y Bueno, el tiene Ghost temas. tiene temazo. Como eh, Nothing, creo que el último tema que es un temazo para mí. El Nothing Left to Say. sí, de hecho, oh, es uno de mis temas favoritos junto con A World Apart. Sí, este álbum totalmente yo creo que es visionario. Es como la guía, es como que le está mostrando a las bandas venideras del metal progresivo cómo hacer metal progresivo. Sí, de hecho es un álbum que yo creo que debería ser más conocido, debería estar como a la altura del Image Awards. Es un álbum que Sí, fue sí, totalmente. una piedra angular a lo que fue el metal progresivo, que se inventaron, de hecho, lo que es el metal progresivo junto con el Image Awards. Sí, yo creo que esos dos, Magic World y antes, el Perfect Symmetry fueron como las piedras angulares. Sí, bueno, cosa no menor que en este disco hay un chico de Dream Theater colaborando que es Kevin Moore en los teclados, Sí, cosa no menor. no menor. Bueno, Pasemos si no me al gusta, siguiente disco. bueno, más que un disco es un EP que es el Claro, Parallel, sí, eh, que fue una transición más o menos de lo que de lo que fue este disco del Perfect Symmetry, pero que también aquí ya vemos también la evolución de estos muchachos con lo que fue en este EP. Y también, pues, aquí hay otra colaboración de otro muchacho de Dream Theater, un tal James James, LeBrin. claro, 91. Fue mucho antes de que hicieran Lima World. Sí, Ahí tiene un dato que muchos fans de Blink no conocen estos álbumes de Fame One y deberían de escucharlo, de verdad, deberían escuchar. sí, aquí tenemos los primeros que cimentaron el metal progresivo junto con los Queen Reich. Sí. Y tenemos el último álbum, el más reciente de estos chicos. Sí, el Furies of Flight. Right, claro, Un, un gran un álbum. discazo de, que marcó el año 2016. Para mí, uno de 2016. mis favoritos Sí. de ese año. De ese año. Sí, no, está catalogado como por la revista especializada, por los medios especializados, como uno de los mejores discos, dentro de los 10 o 5 mejores discos de ese año. Y bueno, aquí tenemos ya nuevos integrantes como Joy Vera en el bajo, Paul Johnson en Jarson Beck batería, en batería, el mismo Ray Alder en voz. y Jim Mateos en la guitarra. Y no, es un gran álbum totalmente que rescata muchas cosas de los 90 y también las moderniza con los sonidos de ahora. Un álbum redondito. Sí, es un álbum que merece más atención, sobre todo en esta. Yo creo que debe ser uno de los últimos buenos álbumes del rock progresivo de esta era. Sí, y yo creo que es un álbum recomendable para todos, para los que les gusta el rock progresivo y el metal progresivo. Totalmente. Sí, un álbum que no tiene desperdicio, pero que quizás no, al no ser tan mediáticos tampoco no se le da la atención como es debido. Así que, Claro, por así que favor, yo creo que más que fólquense. recomendar, yo creo que más que recomendar todos tres discos valorados, recomendaba la banda completa. Sí, por Sí, favor pongan la atención a estos
norteamericanos de Face Warning. Sí. Hablando de norteamericanos, Symphony X. Sí, la banda de metal progresivo que combina power metal con metal progresivo. Sí. Y aquí elegimos un álbum. Sí, elegimos un álbum de la final 90. El Twilight in Olympus. Olympus, claro. Que, como tú dices, está eclipsado por siempre por The Odyssey, New Mythology. Claro. Bueno, el Divine también. Y bueno, no hay joyitas acá, pues. Hay muchas joyitas aquí de Looking Glass. Smoke and Mirrors. Sí. Yo creo que un disco que se debería valorar un poquito más porque tiene buenas composiciones. Sí. Yo creo que este álbum lo marcó mucho que fue eclipsado por el álbum anterior, que fue, de hecho, fue un año antes nomás, que fue el de Divine Winds of Tragedy. Y bueno, también así como dato curiosidad, este es un álbum que Jason Rulo no pudo grabarlo porque estuvo enfermo mientras se estaba preproduciendo y grabando, así que fue reemplazado por un batero que se llama Tom Whaling. Exactamente. Sí, yo creo que es un disco que se valora mucho más. Así que escúchenlo, de verdad. Ahora dejemos a Polonia, donde nos encontramos con los chicos de Riverside. Así es. Aquí elegimos el Anno Domini High Definition. Claro, que es un EP, pero yo no diría que un EP porque es muy largo, igual diría que un disco. Para mí un disco. Sí, bueno, tiene temones. ¿Qué podemos decir de este álbum? Bueno, este álbum, como sale de la primera trilogía que hizo la banda, ¿Sí? Un poquito más, por así decirlo, sonoramente parecido. Aquí ya Riverside toma otros ribetes, por así decirlo. Sí, este álbum yo lo encuentro solamente como tiene esa cosa pesado, experimental, y tiene un concepto muy bueno, así que un álbum que se debería valorar más. Sí, bueno, de hecho, tal como lo dices tú, aquí la banda se fue a un estilo un poquito más pesado. Aquí yo creo que este es uno de los trabajos que ya marca también que la banda ya se empezará a ser más conocida mundialmente. Sí, aquí ya la banda ya empezó a despegar ya de forma comercial también. Así que bueno, queda por debajo de lo que después fue el Shine of New Generation Slaves y a lo que había sido su álbum anterior, ¿cuál era? El Rapid Eye Movement. Claro, sí, yo creo que es un disco que totalmente se debe escuchar para los fans que les gusta el instrumental y pesado. Yo creo que les puede gustar mucho ese álbum de Riverside. Y pasemos a la otra banda, que es sueca, banda como Pain Salvation. Exacto, donde también, bueno, aquí elegimos dos álbumes, que es el B y el Scarsick. Sí. Dos álbumes que no es que sean poco valorados, pero siempre pasan o tiene sus detractores, más que nada, que claro. el B por su concepto bien, es que bien de por sí es bien complejo, tiene un concepto de muchas cosas existenciales, metafísicas, entonces hay mucha información. Sí, pero dándole la atención que merece ese álbum, uno logra enganchar como corresponde en ese álbum. Y tenemos el otro disco, que es el siguiente, el Scarsick. Yo creo que ese álbum fue totalmente criticado por la fanática. Sí, bueno, un álbum que meta a la juguera muchos estilos, pero muchos estilos. Sí, muchos estilos variados. Y que causa... Tenemos cosas como elementos como hip hop, música disco. Claro, funk. Cosas industriales también industriales.
Yo creo que el que le gusta escuchar en un álbum cosas variadas, yo creo que es Scarfield como el disco ideal. Eh, bueno, aparte, como dato también de este álbum, marca también lo que fue la última participación de Johan Langel, el baterista, marca su último disco de estudio por lo menos. Así es. Así que yo creo que estos dos discos deberían valorarse más al mismo nivel de, no sé, del Remedy Lane, del The Perfect Element. Claro, bueno, como que todo el mundo se acuerda de esos dos álbumes y el resto no Claro, existe. Pero estos dos sí, álbumes creo que mantienen ese nivel. sí, totalmente. Bueno, Paño Salvatge es una banda de que siempre mantiene su alto nivel compositivo. Sí. Hablando Sí, de alto nivel compositivo, nos metemos a los reyes de la experimentación como son los de Mark Volta, donde elegimos también dos álbumes que son los últimos de su discografía, que es el Octaedron y el Nocturniquet. así es. Claro, gente que no fueron valorados porque aquí mucha gente me imagino que la banda ya está teniendo un quiebre ya. Para mucha gente el Octaedron es como el disco pop de estos muchachos, a pesar de que de pop nada, pero sí creo que en el Octaedron le ponen un poco de freno a los que siempre caracterizó sus discos previos de ser bien movido, Bien fiestero, bien locos, bien por así fiestero. decirlo. Claro, bien El bailables también. Octaedron por lo menos un poco más sobrio. Mm, más Y sobre. el Nocturniquet es un álbum ya totalmente bien experimental, eh, Sí, pero que marcó el fin de Mars Volta y creo que también fue un álbum que tuvo muy poca difusión también. sí, sí, yo creo que tuvo muy poca visión en respecto a los primeros álbumes. Y de Más Vuelta para mí no tiene disco malo. Para mí no tiene disco malo de Más No, Vuelta. de hecho, deben ser de esas bandas que tienen una discografía casi perfecta. Totalmente de acuerdo. Y ya terminando ya, pasemos por otra banda metal progresivo, injustamente muy poco valorada, como los noruegos de Pagan's Min. Claro, Pagan's Mind. Elegimos también dos álbumes, que es el Enigmatic Calling y el God's Equation, que son para mí dos discazos favoritos. Realmente son una de Sí, mis bandas favoritas, estos vikingos. Eh, pero le juegan contra que es una banda poco mediática y mucha ah, gente como que los pasa por alto, sí, siendo que son una banda que tiene un nivel compositivo tremendo, tienen un gran guitarrista, un gran vocalista. Bueno, los cinco chicos tocan muy bien. sí, como banda completa, al mismo nivel de los nombrados, de los más grandes de ese estilo. Así que yo creo que una banda que sería para pero mucho más, porque tiene álbumes que son joyas completas. Sí, de hecho es una de las bandas que la considero igual que Mars Volta, que tienen una discografía casi perfecta y que no tiene desperdicio. Es una banda que quizás para los que no conozcan a estos muchachos es una banda totalmente recomendable. Sí, a mí no me gusta comprar, pero encuentro que debería tener el mismo este mediático de Circus Maximum. Sí, de hecho, a mi humilde opinión los considero superior a Circus Maximus. Opino lo Considero mismo, que opino lo mismo. tiene más carácter y se han atrevido a evolucionar en cada disco y eso creo Ujú. para mí lo hace superior en Sí, cuanto a... y son más consistentes en la discografía, así que una banda totalmente recomendable, que lo tenéis que sí o sí conocer, si le gusta el metal, por eso tenéis que conocer a Pax Mind. Yes. Bueno, con esto ya terminamos nuestra lista de álbumes poco valorados. Esperemos que le haya gustado estas recomendaciones
de álbumes, sobre todo en esta época que es bueno volver a escuchar discos. Sí, a redescubrir, a revisitar algunas joyas. Entonces, este es el tiempo para volver a escuchar estas joyas que están olvidadas dentro de la fanática o no tienen su evaluación por la crítica general. Así que, sin más, los dejamos invitados nuevamente a escuchar a las joyitas que les dejamos recomendadas. Quizá dejemos anclado unos links o hacer una lista de reproducción con estos álbumes para que... Sí, yo creo que la idea es hacer eso, para que no se pierda el listado, para que la gente, si le gustó el programa, para que yo quiero conocer tal banda que me recomendaron, ahí va a estar en el playlist. Para que descubran estas joyitas y nada, pues agradecido nuevamente por escucharnos y recordarles que seguimos en pandemia y hay que seguir cuidándose, tener el máximo de los cuidados y nada, pues estamos en otra emisión a futuro. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Adiós. Adiós.